Hola y bienvenidos una vez más al canal. En este video todos los anuncios, cambios y novedades con respecto a la competición y a la jugabilidad en Sorare para este 2022. Bueno, los que estén familiarizados y sigan el día a día de Sorare sabrán que el pasado día 29 de marzo anunciaron una serie de cambios y novedades en la plataforma. Así que este video va a ser, por un lado, un pequeño resumen de esos anuncios y los cambios más importantes, y por otro lado, voy a hacer una especie de conclusión y actualización del video que les estoy dejando por acá arriba a la derecha, donde hablaba de cómo empezar en Sorare, de cuál era la mejor estrategia quizás para empezar, y vamos a estar viendo si con estos cambios que sacaron se modifica o no esa estrategia. Así que bueno, los invito a que se queden hasta el final y vamos con el video. Bueno, y vamos directamente entonces con el resumen de los anuncios. El primero de ellos es la llegada de las nuevas cartas de la temporada 2022-2023, acompañadas también de un nuevo diseño que ahora vamos a estar viendo, que está muy bueno, y que bueno, para las ligas de Asia ya están disponibles, para las ligas de América sería en las próximas semanas, y luego para las ligas de Europa sería con el cambio de temporada, que es a mitad de año, es decir, en agosto sería cuando aparezcan las nuevas cartas. Bueno, y acá estamos viendo el nuevo diseño de la carta. A mí, como les digo, en lo particular me gusta mucho. En este caso la carta de Gustavo, vemos ahí los detalles, parece como mejor elaborada por ahí que años anteriores, le prestaron más atención a los detalles. Vemos ahí que está como cromada, con los rebordes también. En el caso de las cartas rookie tienen una pequeña insignia que está bastante bueno, que las diferencia también. Y bueno, acá también vemos las demás categorías, obviamente en todas sus rarezas. Este sería entonces el diseño de las cartas nuevas, que como les digo, las de Asia ya están disponibles en el mercado de Sorare. Pasamos ahora con el segundo anuncio, que tiene que ver con las recompensas. Es una buena noticia porque han subido el porcentaje de cartas asignadas a recompensas, es decir, de las nuevas cartas que va minteando Sorare. Antes se asignaba aproximadamente un 30% a recompensas y ahora se va a destinar hasta un 40%, así que vamos a ver un incremento en la cantidad de recompensas, cosa que está muy bien. Esto va a llegar obviamente acompañado con las nuevas temporadas, con las nuevas cartas, así que va a ser en estas próximas semanas ya vamos a estar viendo la diferencia. Bueno, como tercer anuncio, también muy importante, es el tema de los umbrales. Ahora después vamos a ver porque cambiaron varias cosas en este sentido. Una de las medidas que tomaron es pasar el umbral de una suma fija en Ethereum, que era de 0.01 y 0.02, a una suma fija en dólares. Desde agosto de 2022 van a ser 25 dólares por esos 205 puntos, que es el primer umbral, y 50 dólares por llegar a 250 puntos. Y como les digo, no es el único cambio que va a haber con el tema de los umbrales, porque este anuncio también afecta directamente, llega al mismo momento, en agosto de 2022, y es que en la división Rare ya no se va a poder usar la carta común. Recuerden que desde que empezó Sorare y hasta agosto de este año se podía usar 4 cartas raras y una común en todas las competiciones Rare, y a partir de agosto van a tener que ser 5 cartas raras sí o sí. Así que bueno, esto afecta sobre todo a las personas que participaban en Global All Star División 4 en los umbrales, porque la posición más cara, que siempre era la del arquero, como hemos visto en otros videos, era la que se solía usar la carta común, la gratis, y después 4 jugadores de campo. Pero bueno, esto a partir de agosto ya no se va a poder hacer. Al final del video vamos a ver bien qué implica este cambio y cómo va a afectar en la estrategia de competir por umbrales. Antes de continuar, les recuerdo que si no tienen cuenta en Sorare, se pueden registrar con mi link de afiliación, que les voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Y cuando compren 5 cartas en el mercado de subastas, Sorare les va a regalar una carta limited gratis. Y además, si lo hacen con mi link, van a entrar automáticamente a este sorteo que tengo en el canal, donde voy a sortear una cantidad total de 3 cartas con valor de 100 dólares en total. Así que va a ser cada una más o menos de entre 30 y 35 dólares. Y va a ser una para los 10 primeros que cumplan con el requisito y compren las 5 cartas. Después una segunda carta para los segundos 10 y una tercera carta para los terceros 10. Como ven, ya son 9 los participantes que se han registrado con el link y han comprado la carta. Así que bueno, uno más y ya vamos a sortear la primera carta. Les dejo acá los nombres
por si alguno está viendo el video, que sepa que ya está participando. Así que bueno, cuando el próximo ya se registre y cumpla los requisitos, vamos a hacer el sorteo de la primera carta. Así que bueno, mucha suerte a todos. Por otro lado tenemos anuncio de nuevas ligas que ya están disponibles en Sorare. Por un lado tenemos la liga Underdog, que va a estar, depende de la semana, en distintas rarezas. Por ejemplo, esta semana está para cartas limitadas y que en este caso nos permite solamente jugadores que en los últimos 15 partidos tengan 40 o menos puntaje promedio. Así que bueno, un torneo realmente muy interesante que vamos a ver después qué repercusiones podría tener este nuevo torneo. Por otro lado tenemos otra nueva liga que se llama Liga de Especialistas, que también ya está disponible en Sorare y que, como ven, es una liga que tiene bastantes requisitos. También es una liga que se va a poder jugar en distintas rarezas dependiendo la semana de juego. En este caso también se puede entrar con cartas limitadas. Y bueno, entre los requisitos tenemos mínimo 2 jugadores que tengan 40 o menos de promedio en los últimos 15 partidos. Máximo un jugador que tenga más de 60 en los últimos 15 partidos de promedio. Sin capitán y también con máximo 2 jugadores permitidos del mismo equipo. Lo que está muy interesante también. Ahora después vamos a ver por qué. Y otra cosa que me pareció también interesante mostrar de esta liga de especialistas es la bolsa de premios, porque como ven, si bien entramos con cartas limitadas, tenemos la posibilidad de ganar cartas raras, cosa que me parece muy interesante. Así que bueno, un incentivo extra para entrar a competir en este tipo de ligas. Y por otro lado, la última nueva liga que presentaron tiene que ver con las leyendas, que ya habían salido en Sorare hacía varios meses, pero que todavía no le habían dado ningún tipo de utilidad. Y ahora con todos estos cambios que implementaron, también buscaron la forma de darle utilidad a las cartas leyendas con una liga especialmente para utilizarlas, que va a estar disponible a partir de la semana de juego 260, que es ahora dentro de 10 días desde que estoy grabando el video. Que como ven, estas son algunas de las leyendas que hay. Ya dijeron que van a ir sacando más y que las podemos encontrar en las distintas rarezas. Otra cosa que me pareció interesante explicar es la forma en la que van a sumar puntos los jugadores leyenda. En este ejemplo tenemos al Pupi Zanetti, el defensor argentino, que su carta pertenece al Inter, que es el club donde jugó la mayor parte de su carrera. Entonces la leyenda suma igual que la carta de la misma posición con mayor puntaje. Es decir, por ejemplo, si a la semana 260 el Inter juega y el defensor que más puntaje tiene es Alessandro Bastoni con una puntuación de 75, entonces Zanetti para esa semana de juego va a sumar 75 puntos. Es así de sencillo y la verdad que está bastante bueno. Bueno, y por último, un anuncio también bastante interesante es que están desarrollando la aplicación para teléfonos celulares, en donde ya hay una beta para iPhone que van a estar permitiéndole a algunos usuarios participar. Yo ya me inscribí a ver si puedo probar la aplicación. Y también dijeron que los próximos meses va a llegar para Android. Así que bueno, muy interesante esta aplicación, que nos dieron algunos adelantos de las cosas que se van a poder hacer. Por ejemplo, formar las propias alineaciones, ver las estadísticas de los jugadores y de los equipos. Y también vamos a poder activar las notificaciones para que nos avise del rendimiento de nuestros jugadores en el partido. Bueno, y por último llegamos a las conclusiones. Como les dije al inicio del video, vamos a ver un poco con todas estas nuevas implementaciones cómo queda la estrategia o qué es quizás lo más adecuado para aquellas personas que quieran empezar en Sorare. Y bueno, lo primero es ver este cuadrito que es justamente para la división rara, para lo que era hasta el momento o que va a ser hasta agosto la mejor forma de empezar en Sorare, que es a través de los umbrales de Global All Star División 4, pero que a partir de agosto va a cambiar un poco la cosa. Concretamente, tenemos por un lado que los umbrales van a pasar de una suma fija en Ethereum a una suma fija en dólares. Esto no se sabe si va a ser beneficioso o no para los usuarios porque básicamente depende del precio del Ethereum. Es decir, por ejemplo, ahora que el precio del Ethereum es de $3.000, por ejemplo, en este momento 0.01 Ethereum serían $30 y 0.02 serían $60. En ese caso, si el precio se mantuviera igual hasta agosto, ganaríamos menos con los umbrales. Pero si por el contrario el precio de Ethereum en agosto es de, por ejemplo, $2.000, bueno, ahí saldríamos beneficiados, porque en ese caso 0.01 Ethereum serían $20 y 0.02 Ethereum serían 40 y pasaríamos a ganar 25 y 50. Entonces, bueno, depende un poco de eso. Por otro lado,
hasta agosto vamos a poder jugar con la carta común y a partir de agosto ya vamos a tener que usar una carta rara, que obviamente la gente especulaba con que se puede usar, por ejemplo, un arquero suplente o un arquero que ya esté retirado, que en principio nos saldría quizás por 20, 30 dólares y podríamos seguir compitiendo por los umbrales. Pero eso nos llevaría al tercer punto importante, que es que hasta agosto, teniendo la carta común, sumaríamos más puntos, porque si bien es cierto que esa carta nos resta, por ejemplo, un 50 o un 45% menos de la puntuación que hace el jugador, es algo y suma, porque por más de que haga 40 puntos, bueno, nos llevamos 20 o 20 y pico de puntos, que a fin de cuentas puede ser la diferencia, por ejemplo, entre llegar a los 205 puntos o no llegar, o incluso llegar a los 250. Pero a partir de agosto tendríamos todas las semanas un jugador que directamente sabemos que va a ser 0 puntos. Porque también es cierto que podemos comprar un arquero titular, pero bueno, ahí ya el número es otro, teniendo en cuenta que los arqueros raros titulares suelen ser bastante caros. Y entonces ya gastarnos 700, 800 dólares quizás por un arquero para después tener la chance de ganar 25, 50 dólares cada semana, ya no tiene por ahí tanto sentido o pierde bastante en el sentido del retorno de la inversión. Entonces, bueno, esos son los parámetros más importantes a tener en cuenta en la división rara. Y por otro lado, con respecto a las nuevas ligas, voy a explicar un poco lo que yo pienso que va a hacer con el mercado de Soler y con la jugabilidad y la competencia dentro de Soler, cada una de estas ligas. Y en el caso, por ejemplo, de la liga Underdog, lo que veo primero es que va a subir el valor en general de las cartas, sobre todo de las cartas de esos jugadores que antes por ahí no era prácticamente precio descarte porque eran jugadores que no solían hacer buenas puntuaciones y que ahora si te dicen que tenés que armar un equipo con todos jugadores que tengan un promedio de puntos en los últimos 15 partidos menor que 40, bueno, va a ser un incentivo también para que esos jugadores también tengan algún tipo de utilidad. Por ejemplo, para esta semana en las cartas limitadas solo había 4 arqueros titulares que cumplían con ese requisito, entonces obviamente se revalorizaron. Y también estuve viendo que los jugadores que tenían ese promedio menor a 40 también estuvieron subiendo de precio. Así que por un lado está bastante bien eso. Por otro lado también reduce muchísimo la posibilidad de stacks, porque no hay muchos stacks de equipos que tengan todos o que justo coincida que tengan todos un promedio tan bajo en los últimos 40 partidos. Y por otro lado, que creo que es lo más interesante, da bastante equidad, porque básicamente cualquier persona con cualquier presupuesto puede llegar a ganar. Porque antes sí podías llegar a ganar si se alineaban todos los planetas con un equipo muy barato, pero ahora todos los equipos van a ser medianamente baratos porque son jugadores que antes estaban a precio de descarte, que ahora no van a estar tampoco muy caros, obviamente. Entonces, bueno, básicamente se equipara mucho las posibilidades de llegar a ganar carta o incluso quedar entre los primeros puestos. Por otro lado, tenemos la liga de especialistas, que también lo más importante creo yo que trae esta liga es el concepto de no stacks, de prohibir que alguien pueda venir, por ejemplo, con 5 jugadores del Bayern Múnich que gana todos los partidos 7-0 y alinearlo todo en un mismo equipo y hacer 500 puntos. Que tenga máximo de jugadores del mismo club y todo eso es un concepto muy muy interesante. Vamos a ver cómo funciona. Por otro lado también incentiva el scout porque podemos ir previendo para las próximas semanas de juego e ir comprando jugadores que vayan cumpliendo con las características. Esto también nos abre una puerta interesante por el tema de tradeo para comprar jugadores anticipándonos y venderlos antes de la semana de juego, por ejemplo. Y otra cosa que creo yo que es bastante interesante es que se justifica un poco más la amplitud de una galería, porque antes, por ejemplo, si teníamos una galería con 50 jugadores, bueno, estábamos ahí justos para participar en todas las ligas, pero ya si teníamos más, teníamos que dejar muchos jugadores afuera, por ejemplo. Y ahora se premia un poco más tener más diversidad de jugadores y más cantidad de jugadores porque tenemos muchas ligas realmente para participar, así que está bastante bueno en ese sentido. Y por último, la Liga de Leyendas también trae cosas muy interesantes. Lo que yo creo más interesante, es mi opinión obviamente, es la emoción. Por ejemplo, en mi caso de jugar con una carta de Maradona o del Gordo Ronaldo, así. Es como que le da un plus a ese equipo tener a ese jugador, obviamente. Y después también los premios, porque estuve viendo ahí, por ejemplo, que la semana 260, cuando se va a estrenar esta liga,
El premio para el podio va a ser una camiseta autografiada seguramente por las propias leyendas o por distintos jugadores, así que está bastante bien eso. Me parece un estilo alternativo de premio que está muy interesante, ya lo habían hecho en ocasiones anteriores, pero bueno, que lo hagan ahora con más regularidad, creo que está muy bueno también. Y por otro lado, algo que tienen las leyendas es que la posibilidad de DNP se reduce prácticamente a cero, porque antes nosotros, por ejemplo, alineábamos un jugador y por X cosa, por ejemplo, se lesionaba en la entrada en calor y ya prácticamente ese equipo se descartaba. Y bueno, en esta Liga Leyenda eso no va a pasar porque por más de que se lesionen distintos jugadores, siempre va a haber jugadores de esa posición que jueguen. Así que bueno, está bastante interesante por ese lado. Y bueno, entonces como conclusión general, podríamos comparar. Antes, en el video pasado de la estrategia, yo había dicho que para mí lo mejor era empezar con cartas raras, ir por umbrales y con la liquidez que iba generando con esos umbrales, empezar a competir en Limited. Bueno, creo que ahora la cosa cambió un poco más o va a cambiar a partir de agosto. Yo creo que hasta agosto, por ejemplo, si tenés pensado empezar a jugar en estos meses, todavía se puede armar un equipo con arquero común para ir por los umbrales, pero sí que a partir de agosto se abre otra rama distinta, va a ser un juego diferente en ese sentido para los que recién empiezan y creo que hay más variedad. Se puede seguir yendo por los umbrales, quizás con un arquero que sea suplente o un arquero que ya está retirado, porque yo creo también que comprar un equipo así medio barato, entre comillas, para ir por los umbrales ya no tendría sentido en caso de que vayamos con un arquero titular, porque esos 25 o 50 dólares se transforma en bastante poco comparado con la inversión que tenemos que hacer. Además también si vamos con arquero suplente hay que pensar que vamos a hacer menos puntos porque solamente van a sumar 4 jugadores. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, yo creo que va a empezar a ser mejor ir directamente por Limited. Por ejemplo, en la nueva liga Underdog, que se van a jugar justamente con estos jugadores que hacen pocos puntos por partido, o que por lo menos el promedio de los últimos partidos es bastante bajo. Entonces, bueno, eso significa que van a ser jugadores baratos y que va a ser una forma de empezar y con una inversión relativamente bajita ir a ver si podemos llegar a carta. Bueno, y con eso llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les dejo acá mis redes y también mi cuenta de Soler. Me pueden contactar, me pueden escribir acá abajo en los comentarios cualquier consulta. Y bueno, dicho esto, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.